Buenas y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Mariana y hoy les traigo un tutorial paso a paso para hacer este Smokey Eye. Es un maquillaje esfumado en tonos violeta, así que no los entretengo más y pasamos al tutorial. Empezamos este ahumado de ojos utilizando este color beige muy claro. Es un color un poquito más oscuro que el tono de mi piel y lo aplico con la brocha E25 de la marca Sigma para marcar la cuenca del ojo. Estamos marcando la transición entre nuestra piel y el maquillaje que vamos a realizar. Yo ya había aplicado corrector sobre el párpado para poder empezar con el maquillaje. Recuerden que si no aplican corrector o un primer, a la sombra le cuesta adherirse al párpado y sobre todo en este tipo de maquillajes que llevan una buena cantidad de sombra. Ahora me voy a ayudar de una brocha de difuminar de la marca BH Cosmetics. Utilizamos una sombra más oscura, es un color entre cereza y un morado y vamos a aplicarlo con la misma brocha que utilizamos antes. Vamos a aplicar este color más oscuro, más intenso en la parte de la cuenca del ojo, lo que sería el pliegue del ojo. Como ven, a medida que deposito el producto con la brocha, también lo difumino. Vamos a hacer movimientos circulares suaves para difuminarlo y también movimientos en tipo limpia parabrisas, ¿sí? De un lado al otro de la cuenca del ojo. Pueden ayudarse también y difuminar con una brocha específica para difuminar. La clave en este tipo de maquillajes que son ahumados siempre es difuminar, difuminar y difuminar. Se van a cansar de difuminar sombras, pero es lo necesario para que el look final quede mucho más prolijo. Como paso previo a aplicar los colores más oscuros del ahumado, vamos a utilizar este corrector de la marca Mila Pro y lo vamos a utilizar como base para que los colores más oscuros, en este caso yo voy a utilizar un color negro y un color violeta muy oscuro, se adhieran al párpado. Si ustedes se saltean este paso, lo que van a tener es una menor adherencia de las sombras al párpado. No solamente van a tener un maquillaje con mucha menor intensidad, sino que van a tener un maquillaje emborronado, que no es la idea. Con esta brochita tipo lengua de gato lo que voy a hacer es aplicar sobre el párpado móvil hasta unos milímetros antes de la zona del pliegue del ojo. Vamos a ir depositando el corrector y después lo vamos a integrar con el dedo. Es súper importante que trabajemos en la integración del corrector con la piel y que quede lo más parejo posible. Por eso lo que van a ver es que primero aplico con la brocha, deposito el producto sobre el párpado y después con el dedo lo voy integrando. Vuelvo a repetir el paso aplicando un poquito de producto con la brocha y después lo vuelvo a integrar con la piel. Y como les explicaba antes, esto lo que va a hacer es que la sombra que ponemos a continuación se adhiera con mucha más intensidad al párpado. Aplico una sombra color negro y lo aplico en la zona más cercana a la línea de las pestañas. En el próximo paso utilizo un color violeta bastante intenso para el tercio medio superior. Podríamos utilizar solamente la sombra negra y aplicarla en todo el párpado móvil, pero traté de hacer una mezcla de dos colores para que el look no quede tan intenso. Utilizo la brocha del principio, la E25 de la marca Sigma, para difuminar e integrar este color violeta intenso con la sombra que teníamos antes en la cuenca del ojo. Lo que más tiempo les va a llevar en este tipo de maquillajes siempre es difuminar las sombras. La clave en este tipo de maquillajes es que todo esté muy difuminado y muy integrado un color con el otro. La idea es que haya una transición suave entre el comienzo del maquillaje y nuestra piel y que dentro del mismo maquillaje en el ojo no se noten cortes abruptos en los colores. Por eso es súper importante que difuminemos a cada paso de este maquillaje. Pueden reaplicar sombra la cantidad de veces que sea necesaria para lograr la intensidad que buscan. Como paso final yo agarré otra brocha para difuminar y volví a difuminar los bordes de todo el maquillaje para ayudar a que todos los colores se integren. Próximo paso, lo que hago es maquillar el párpado inferior. Para eso utilizo una brocha tipo lápiz que nos va a dar mucha más precisión a la hora de aplicar la sombra y utilizo el color morado en el tercio externo, casi la mitad del párpado externo. Después voy a utilizar el color más oscuro, en este caso utilizo el violeta intenso, pero podrían utilizar el negro, y lo van a depositar pegado, lo más pegado posible a las pestañas inferiores.
Les recuerdo que si les está gustando va a haber muchos más videos de este estilo, así que no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificación, así no se pierden ninguno de mis videos. Por último, con una brocha para difuminar y el color beige más claro, voy a terminar de difuminar e integrar los colores en el párpado inferior. Este paso ustedes pueden obviarlo, pero a mi criterio ayuda un poco a definir aún más la mirada en el ojo. Lo que hago es utilizar un delineador negro para marcar la línea de las pestañas superiores y me ayudo con la brocha de antes, la brocha tipo pincel, para difuminar el trazo. Lo próximo que hago es utilizar este delineador de la marca BH Cosmetics, que es un delineador a prueba de agua, para delinear tanto la línea de agua superior como la línea de agua inferior de las pestañas. Como les cuento en otros videos, que les dejo acá linkeados para que vean a continuación, esto puede llegar a requerir un poco de práctica, pero no es tan difícil como aparenta. Lo que tienen que hacer es deslizar suavemente el lápiz sin hacer mucha presión para no lastimarse el ojo, y la clave, para mí al menos, está en siempre mirar hacia el otro lado mientras delineamos la línea de agua. Eso lo que va a hacer es que no parpadeemos tanto y que no nos lloren los ojos. El próximo paso es la máscara de pestañas. En este caso utilizo una máscara de pestañas a prueba de agua con efecto volumen de la marca Natura 1, y recuerden siempre cargar primero la base de las pestañas y después estiran la máscara de pestañas hacia los extremos. Para las pestañas inferiores, sencillamente con la punta del upillón van a cargar un poquito la base de las pestañas y lo estiran hacia el extremo. Mientras, cuéntenme debajo en los comentarios qué opinan de este tipo de looks. ¿Les parece que son demasiado intensos o es algo que utilizarían a diario? Este es el maquillaje terminado. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenme un me gusta en el video. Anímense a hacer este tipo de maquillajes, a jugar con colores más intensos, colores que no usen normalmente. Y cuéntenme debajo en los comentarios qué tienen ganas de ver en próximos videos. No se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificación. Esto ha sido todo por hoy, así que muchas gracias por mirar y los espero la próxima.